Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con una oración antes de entrar a la clase. Señor, te damos gracias por este día que pudimos reunirnos nuevamente ante ti en libertad, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón manso, un espíritu humilde para escuchar aquello que sea tu voluntad, que se quede en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, también por las otras iglesias que se reúnen en tu nombre a lo largo del país, a lo largo del mundo, Señor. Lleva a todos nuestros hermanos en paz y con el mismo corazón manso y con el mismo espíritu humilde a escuchar tu palabra el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy comenzamos la clase número 6. Nos acercamos ya hacia el final, 6 de 8. Y a manera de breve recordatorio, vamos a hacer un breve resumen de la clase pasada. Recordamos que la clase pasada aprendimos a reconocer a reconocer el pecado en el corazón, y que si no somos capaces de confesarlo de una manera bíblica, al final de cuentas no estamos realmente reconociendo ese pecado, y y esa falta de reconocimiento no nos va a llevar a un verdadero arrepentimiento. Vimos que no toda confesión es verdadera confesión, hermanos. Que existen confesiones que sí alivian la conciencia porque ya quedó ese asunto, o porque alivian la conciencia, pero no restauran relaciones, porque protegen el orgullo. Y ese orgullo que nosotros vestimos a veces de dignidad no es tal. Y entonces ese tipo de confesiones no restauran relaciones porque precisamente enmascaran aquello que debe ser descubierto. Pero que en cambio el arrepentimiento genuino se manifiesta de una forma clara. Yo pequé, yo hice esto, yo me equivoqué de esta manera. Es una forma específica, sin excusas, sin decir, yo hice esto porque tú. Lo que pasa es que tú también, sin tratar de repartir la culpa y con un compromiso real de cambio. Es decir, esta es mi condición, pero estoy dispuesto a cambiar, estoy tomando pasos para cambiar. Aprendimos también los 7 elementos de una confesión bíblica y entendimos que la confesión no es una humillación innecesaria, sino libertad. Confesamos no para ganar aceptación ante el Señor. Confesamos porque ya hemos sido aceptados en Cristo. Y hoy en esta clase vamos a dar un paso todavía un poquito más difícil que el anterior, porque hoy es la clase para restaurar humildemente a otros. Hoy ya no vamos a hablar de nosotros, de lo que cómo nos ofendí, de cómo actuar si nos ofenden, cómo actuar si somos los ofendidos. No, es restaurar al hermano que está caído, restaurar al hermano que ha caído en pecado, restaurar al hermano que se ha alejado, sino entonces vamos a acercarnos al pecado o a la falta del otro con un corazón que busca sanar, no vencer, no humillar. Y a manera de introducción es explicar por qué es este paso tan difícil de dar, por qué es tan importante saber cómo restaurar al otro. Esta es una de las tareas más delicadas de la vida cristiana, no porque la Biblia no sea clara, no porque sea algo difícil de entender, lo que pasa es que es algo difícil de ejecutar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón rara vez está en la condición correcta para hacerlo. La mayoría de los conflictos, hermanos, terminan escalando porque una de estas dos cosas ocurre. O nadie dice nada cuando debería hacerlo y deja, como dice la palabra, deja al hermano ir por el mal camino sin decir nada, por no meterse en problemas, porque simplemente a lo mejor moralmente ya nos creemos superiores o por cualquier cosa que esté gobernando ese silencio o esa falta de acción de nuestra parte. O por el contrario, o porque alguien dice algo, pero lo hace con dureza,
con orgullo, con impaciencia. Ambas opciones dañan, porque el silencio prolongado ante el pecado de mi prójimo no es amor. Pero por otro lado, la confrontación orgullosa tampoco lo es. La pacificación bíblica propone una tercera vía: restaurar con humildad. Denme un segundo. No le puse. Ahí está. Gracias. No había puesto el sensor. Decíamos que el silencio prolongado no es amor y que la confrontación orgullosa tampoco lo es. Pero la Biblia, hermanos, propone restaurar con humildad. Y esto implica algo crucial. No vamos al otro porque nosotros nos creemos superiores, sino porque reconocemos que también somos frágiles, que somos pecadores y dependientes de la gracia de Dios, que nosotros podemos también caer en ese pecado en el que vemos a la persona inmiscuida. Que nosotros podemos hacer eso mismo que esa persona está haciendo y que nosotros vemos y valoramos como incorrecto. Por ejemplo, cuando pienso yo en confrontar a alguien, ¿cuál es mi principal motivación? ¿Es ayudar o es descargar mi frustración? ¿O es demostrar o echarle en cara lo equivocado que está? En muchas ocasiones, lo que queremos es reclamar la victoria, obtener el reconocimiento del otro de que nosotros tenemos la razón, dejar constancia de nuestra superioridad moral, castigar, hacer justicia propia, desquitándonos de lo mucho que nos molesta el pecado del otro. Pero hay un texto clave en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice lo siguiente. No, espero que lo alcancen a leer. Hermano, ¿podrías moverla yo a ver si se puede ver un poquito más claro, por favor? Ándele, ahí está. Aquí sí se ve más claro. Bien, el apóstol Pablo nos da una instrucción central para esta clase. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo es muy breve, hermanos, pero está lleno de sabiduría práctica. Primero, no niega la existencia del pecado. El pecado ahí está. No trata de curarlo, no trata de suavizarlo. El pecado ahí está. Habla de una falta real. Restaurar no es negar el problema. No es decir, bueno, mira, de aquí en adelante vamos a hacer como que esto no ha sucedido. No, sí sucedió. No se puede borrar. No existe inteligencia artificial que pueda borrar los pecados que se cometen ante el Señor. El único que nos borra es el Señor en la cruz. Pero segundo, dice que la restauración debe hacerse con espíritu de mansedumbre, no con dureza, no con superioridad. Tercero, introduce una advertencia crucial, dice, considerándote a ti mismo. Es decir, nadie restaura bien si olvida su propia vulnerabilidad, hermanos. Nosotros debemos considerar nuestra propia fragilidad cuando pensemos en corregir a otros. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, en donde el rey David es visitado por el profeta Natán. Y el profeta Natán trae un mensaje de Dios para David. Y le cuenta una historia que básicamente trata
de un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre rico tiene muchas ovejas a su disposición, tiene mucho ganado, tiene abundancia, y nada le hace falta. El hombre pobre tiene solamente una oveja. Y no es una oveja cualquiera, no es una oveja que, que, que para el hombre pobre se represente ganado, sino que parece que es como la mascota de la familia, parte de la familia. Una oveja, una posesión muy querida. Si ustedes leen esa parte en Samuel. Pero el hombre rico codicia sobremanera la oveja del hombre pobre. Y al final, cuando tiene un invitado, toma la oveja del hombre pobre y se la da de cenar al invitado. Es decir, le quita la vida, la descuartiza y la convierte en un asado, en un caldo, se la comen. Y cuando David escucha esto, rápidamente identifica el pecado. Y su veredicto es tajante y lo hace con molestia. Dice, ese hombre debe morir, porque está pensando que Natán le trae una de las historias o de algo que está ocurriendo en el pueblo de Israel, y entonces él emite un juicio. Él va a matar a ese hombre. Él va a mandar que a ese hombre se le quite la vida, porque él está olvidando su vulnerabilidad a la hora de emitir el juicio. Y no la ve hasta que le dice Natán, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Porque si si David hubiese tenido en cuenta su propia vulnerabilidad al estar escuchando el pecado en el que había caído el hombre del que le están contando, él hubiera dicho, para Natán, hay un hombre peor que ese hombre. Ese hombre soy yo. Quizás no sepas lo que hice, pero este es mi pecado. Mandé matar a mi mejor soldado. Después todavía de que él vino y me demostró lealtad. Y no solo eso, lo hice por quedarme con su mujer. Y cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, David queda desarmado. Porque muchas veces, hermanos, al estar tratando de restaurar a otros, es muy importante, como les acabo de decir, que tengamos en cuenta nuestra propia vulnerabilidad. Que eso que estamos señalando, en eso exactamente, y quizás en cosas peores, somos capaces de caer. Restaurar no es condenar. Una confusión muy común es equiparar restaurar con condenar. No, son dos cosas diferentes. La Biblia es clara. La restauración busca sanar. La condenación busca castigar. Restaurar implica reconocer el pecado, llamar al arrepentimiento, ofrecer esperanza en Cristo, caminar junto al otro en el proceso. Por el contrario, condenar, como ustedes pueden ver ahí, es etiquetar. Tú eres esto. Avergonzar. Debería darte pena. Mira lo que haces. Imponer. Tomar distancia moral. Yo ya no me junto más contigo. Un ejemplo ilustrativo. Imagina que un hermano de la iglesia dejó de congregarse por varios meses. Y cuando vuelve, alguien lo recibe diciendo, ya regresaste. Siempre haces lo mismo. Nunca cambias. Vas a venir 2, 3 veces y luego te vas a alejar 2 meses, 3 meses. O peor, a lo mejor puede alguien usar sarcasmo. ¡Qué milagro! Dichosos los ojos que te ven. ¡Qué bárbaro! Ya no te dejas ver por acá. Hermanos, no nos damos cuenta que eso condena. Etiqueta, avergüenza y levanta una barrera.
Pero a lo mejor puede otro hermano acercarse y decir, qué gusto verte, me alegra que estés aquí, te hemos extrañado. Oye, no te he visto en mucho tiempo, si algo está pasando, podemos ir a platicarlo, ¿qué tal si tomamos un café, vamos a cenar, algo en lo que podamos ayudarte? ¿Está pasando algo? Y ni siquiera dejar que el hermano dure tanto tiempo antes de venir acá, contactarlo antes, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no estás viniendo? ¿Pasa algo? Eso restaura, reconoce que hay una lucha, pero abre la puerta para comprender, escuchar y aconsejar. Haz esta pregunta interior. Si alguien me confrontara de la manera que yo suelo confrontar, ¿me sentiría invitado al arrepentimiento o empujado a ponerme a la defensiva? Porque aquí viene una pregunta importante. Entonces, ¿cuándo es necesario hablar? No todo pecado ajeno requiere una confrontación directa. La Biblia nos llama al discernimiento, hermanos. Todos nos vamos a equivocar. Y muchas veces vamos a ver hermanos cometer errores de una sola vez. Vamos a ver hermanos de repente exasperándose. Vamos a ver hermanos que de repente hicieron algo que a lo mejor no lo habíamos visto antes. Pero hermanos, todos pecamos. No nos podemos estar persiguiendo por cada cosa que hacemos. No somos como la secta. No sé si alguno sepa cómo funcionan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová prácticamente tienen el mandato de ser uno el espía del otro. Entonces, cada uno se está revisando y se ven con mucho temor porque si uno detecta que el otro cae en algún pecado, va con los líderes, lo acusan, lo demandan, vienen comités judiciales, y luego expulsan a la persona que estaba haciendo las cosas malas. Y todos viven amedrentados. No, hermanos, la Biblia no nos manda a hacer así. La Biblia nos manda a lo que es el discernimiento. Hay situaciones en las que hablar sí es necesario. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando el pecado deshonra claramente a Dios. No sé, vemos a alguien que no se toma con seriedad la cena del Señor, o que hace bromas al respecto. ¿Vale la pena exhortarlo? Sí. O que la relación está siendo dañada de manera persistente. A lo mejor hay algo que yo tengo en mi relación con esa persona que me está dañando y esa persona no se da cuenta. Para salvar la relación, yo tengo que confrontar a esa persona. O a lo mejor otras personas están siendo afectadas, no necesariamente yo, pero el comportamiento de ese hermano, de esa hermana, hace que otras personas se vean afectadas. O que incluso esa persona esté siendo de mal testimonio para otras personas. ¿Vale la pena exhortarlo? Sí. O que a veces el pecado se ha convertido en un patrón. Ya no solamente algo de una vez, ya no solamente una equivocación por nuestra condición de pecado, por nuestra carne, sino que ya se repite una y otra vez y es algo cíclico. También. Pero también, hermanos, hay situaciones en donde la sabiduría indica esperar, orar y, como decíamos en clases anteriores, a veces cubrir con gracia lo que el Señor nos permite a cubrir con gracia. Pero muchas veces sí vamos a tener que confrontar al amigo, confrontar al esposo, a la esposa, confrontar a los hijos, que es quizás lo más común. Y habrá veces que personas nos confronten a nosotros. Pero entonces, para esto necesitamos el principio de Mateo 18. Dice de ir a solas. Jesús da una instrucción muy clara en Mateo 18, hermanos. Dice, si tu hermano peca contra ti, está ahí arriba, lo pueden leer, espero que alcancen a leerlo. Ve y repréndele estando tú y él solos.
¿Por qué este principio es tan importante? Una, lo vamos a ver más adelante, porque es lo que más restaura, pero también va en contra de nuestros usos y costumbres. Nosotros hacemos las cosas al revés. Primero vamos con todos y luego o nunca vamos con la persona involucrada. Entonces Jesús invierte este orden. Hablar primero en privado protege la dignidad del otro, no lo deja expuesto. Reduce la posición a la defensiva y aumenta las posibilidades de restauración. Por ejemplo, imagina que alguien en la iglesia dice algo sobre ti que te lastima. Tuvieron una plática y te dijo algo que te dejó lastimado. Sales de la reunión molesto y lo primero que haces es contarle a 2 o 3 personas lo que te pasó porque tú necesitas desahogarte. Lo traes aquí en el pecho y dices, ¿supiste lo que me dijo? Yo le dije esto, verás con qué me salió. Me dijo esto. Me dijo que yo era esto. Siempre habla así. Por eso a la gente no se le acerca. Por eso le pasa lo que le pasa. Y en pocas horas, varias personas ya conocen el problema, excepto la persona con la que realmente deberías hablar. Pero el principio de Mateo 18 propone algo distinto. Dice que en lugar de hablar con otros, te acercas con esa persona y después le dices en privado, oye, quería comentarte algo. Cuando dijiste aquello, yo me sentí herido, me puse triste, tal vez hubo un malentendido, pero quería hablarlo contigo. Ese pequeño cambio, hablarlo primero en privado, muchas veces evita rumores, reduce la tensión y el hermano confrontado no siente que su dignidad está siendo vulnerada y abre una puerta real para la reconciliación. No se siente expuesto. Y aquí viene una pregunta. He hablado con otros cuando tengo un conflicto con una persona antes de hablar con la persona con la que tuve el conflicto. Y yo apostaría, si el Señor me lo permitiera, a que todos lo hemos hecho. Si me dijeran, ¿qué porcentaje crees de todos los que estamos aquí, de todos los hermanos que estamos aquí reunidos, que ha hecho eso, que en lugar de ir a hablar con la persona que debe confrontar, habla primero del tema con otras? Yo diría 100%. Voy todo a 100%. Porque usualmente cometemos ese error de que violamos el principio de Mateo 18. Y este principio no es una regla, hermanos. Es una expresión de amor. Y ahora viene también el cómo decimos las cosas. Ya sabemos que entonces es tomarlos a solas, pero es cómo decimos las cosas. Porque debemos de hablar la verdad en amor. Restaurar humildemente no significa suavizar la verdad ni evitarla. Robaste, no, pero robaste poquito. Insultaste, no, pero insultaste con palabras que no son tan peyorativas. Engañaste, bueno, sí, pero tuviste tus motivos. No, hermanos. Restaurar humildemente significa decir la verdad de una manera que pueda ser escuchada. La Escritura describe claramente esta actitud. En 2 de Timoteo 2, del 24 al 25, empieza diciendo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y termina ese texto, después de un intermedio, diciendo que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay que recordar entonces que el objeto no es demostrar que tenemos razón, sino abrir una puerta para que el otro pueda ver su pecado, para que el otro pueda reconocer la verdad. Hablar la verdad en amor implica saber elegir el momento. No debemos ser imprudentes.
de estar forzando al otro, a ver, vamos para acá, o jalarlo del brazo, ¿no? Como si fuera un niño. O en lugares que no corresponden, o ser acosadores, ¿no, hermanos? Quizá poner una cita, fijar una reunión. Discernir, hermanos, discernir cuándo es el momento adecuado para hablar con esta persona que está caída, o con esta persona que quizás está cometiendo un error en su vida, o con esta persona que en general necesita ser confrontada. Otra característica, que hablar la verdad en amor implica cuidar el tono. No hablar, nunca hablar cuando estamos enojados. Fisiológicamente, hermanos, hay partes del cerebro que están bloqueadas cuando estamos enojadas. Y esas partes son las partes del raciocinio. Entonces, no funciona la razón, funcionan otras partes. Cuando estamos enojadas, las emociones toman el volante y mandan a la razón al asiento de atrás. Y cuando el tiempo ya ha pasado, que la razón, que la molestia vuelve al asiento de atrás y vuelve la razón a manejar, entonces racionalizamos y pensamos todo lo que dijimos y llegamos a la conclusión de que la hemos regado, de que dijimos cosas que no debimos decir, de que expresamos cosas que no debimos haber expresado. E incluso llegamos al punto de decir cosas que no pensamos. Es importante cuidar el tono. También, al hablar la verdad en amor, implica evitar las generalizaciones. Tú siempre, tú nunca. ¿Saben qué haces? ¿Saben qué sucede con eso, hermanos? Magnifica el pecado de mi hermano. Es que tú jamás llegas temprano. ¿Es cierto eso? Jamás, jamás. Es que tú siempre insultas o siempre hablas de esa manera. ¿De verdad? ¿Toda la vida se la pasa hablando de esa manera? Pero hermanos, cuando a mí me están diciendo que yo tengo un pecado, en nada va a ayudar que agranden ese pecado. Si alguien me dice, es que le hablaste con palabras duras a tu esposa. Y a lo mejor para convencerme más dice, y además le pegaste. Y además le gritaste. Y además esto. Yo sé qué hice. Y agregarle más cosas no va a hacer que yo acepte mi pecado. Al contrario. En lugar de yo pensar y reflexionar en lo mal que he hecho, lo que voy a ver es que tú estás levantándome falsos. Y en mi pecado me voy a enfocar en lo que me conviene y no en lo que me estás diciendo. Entonces, por eso, hermanos, es muy importante que cuando estamos tratando con otros o cuando estamos tratando de hablar la verdad, de restaurar a otros, no usemos absolutos. Porque esas generalizaciones distorsionan la realidad, provocan que la persona se ponga a la defensiva y eso no va a restaurar una relación. También, hermanos, expresar la verdad en amor es expresar preocupación, no acusación. No es, a ver, siéntate ahí, que necesito decirte algo. No, es decir, ¿estás bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Porque si el otro escuchara mi tono y mis palabras, ¿qué mensaje recibiría? La forma no es algo secundario, hermanos. La forma en cómo decimos las cosas es parte del mensaje mismo. Debemos también tener habilidades para escuchar, porque al confrontar a alguien, al tratar de restaurar a alguien, la otra persona va a responder. Vamos a tener un diálogo. No es un monólogo. La restauración bíblica no es un monólogo donde nada más yo hablo y bueno, esto es lo que yo quería decirte. Mesero, traiga la cuenta, por favor. Ahí te dejo con eso. No, debemos de pedir el parecer del otro. Escuchar verdaderamente
con un corazón abierto, con un corazón de pacificador, con un corazón de una persona que pretende restaurar, implica esperar sin interrumpir. Hay ocasiones en las que atropellamos a la persona que está explicando. Pero, ¿te acuerdas? Pero ¿cómo es posible que digas eso? Si yo te vi. Esperar sin interrumpir. Atender sin preparar respuesta. Muchas veces estamos escuchando a la persona, pero estamos detectando aquellos elementos que nos está diciendo para poder tener una respuesta devastadora, ¿no? Para poder, en lugar de comprender qué es aquello por lo que está pasando, qué tiene en su corazón. También aclarar antes de asumir. Muchas veces nosotros, cuando vamos a confrontar a alguien, hemos asumido que esa persona está mal. ¿Qué tal si no, hermanos? Puede ser que sí, pero también existe la posibilidad de que no. Y debemos de pensar que la otra persona pudiera tener algo que decir. También saber reflejar lo que el otro ha dicho, es decir, entender lo que el otro ha dicho y nosotros saber expresarlo en palabras. Entonces entiendo que tú hiciste esto, tú estás actuando de esta manera porque te has sentido de esta forma. Sí. Ok, ya te estoy entendiendo. Concordar cuando sea posible. ¿Estás de acuerdo? Hice esto porque me vi motivado, sé que pequé, pero ¿estás de acuerdo que esto está mal? Sí, estoy de acuerdo que eso está mal. Bueno, eso me llevó a una cadena de errores que pues hoy estoy padeciendo. Y entonces ya entendimos muchas veces al hermano y de dónde viene su actuar. Muchas confrontaciones fracasan no por falta de verdad, sino por falta de escuchar. Que no escuchamos porque ya en nuestra mente el hermano es culpable. Debemos de tratar, como en todo juicio justo, de escuchar a las partes. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿escucho para entender o para responder? Las declaraciones, hermanos, también se deben de hacer en primera persona. Una herramienta sencilla, pero que es poderosa, es hablar en primera persona cuando estamos confrontando a alguien, cuando estamos restaurando a alguien. En lugar de decir, tú siempre haces, tu problema es, imagínense, un absoluto señalando con el dedo, ya con una afirmación categórica. ¿Usted cómo cree que ponga al hermano al que usted le está haciendo el señalamiento? Muy diferente es si decimos, yo me sentí así, me preocupó esto, estoy percibiendo eso, pero no sé si mi percepción sea la correcta. Quería que me explicaras, estoy viendo este patrón y quería comentártelo en primera persona, es decir, ¿qué quiere decir eso? Me preocupas. Mi intención es tu corazón, es tu persona, mi interés. Quisiera restaurarte. Si estás metido ahorita en un callejón oscuro, quisiera caminar contigo, porque hablas en primera persona. No estás usando absolutos, no estás haciendo definiciones categóricas sobre él. Y esto, hermanos, no crean que esto diluye la verdad. No tratamos de ser consecuentes. Estamos teniendo en cuenta, recuerden, nuestra propia vulnerabilidad y esto reduce el hecho de que la respuesta defensiva de la otra persona. Entonces nos deberíamos preguntar, ¿mi forma de hablar deja espacio para que el otro se examine o solo lo acorrala? Es decir, lo llevo a un callejón sin salida donde ya lo único que le queda sea pedir perdón.
Hermanos, la Escritura nos llama a hacer juicios justos, no sospechosos. Esto significa que nosotros, si no tenemos todos los elementos, si no tenemos todas las pruebas, debemos de asumir lo mejor posible del otro hasta que la evidencia indique lo contrario. ¿Por qué llegó tarde? Seguramente se queda viendo Netflix. ¿Por qué hizo esto? Porque seguramente el otro. No, hermanos. Mejor ve y pregúntale. El juicio benévolo no es ingenuidad, es humildad. Reconoce que no conocemos todas las motivaciones ni todas las circunstancias. A veces tendemos a interpretar las acciones de otros con sospecha, no con caridad, no con intención de entender y no con intención de restaurar. Y esto es complicado, hermanos, porque debemos de cuidar a veces tanto las formas que decimos, cómo lo hacemos, en qué momento, que eso nos estresa, es verdad. Y para ello debemos de planificar antes de hablar. Si nosotros vamos a hablar con alguien, o siempre planificar, porque restaurar humildemente no se improvisa. Requiere de una preparación espiritual. Y antes de hablar, es importante revisar este checklist. Por ejemplo, yo, y lo digo con vergüenza, hay veces que me molesta el pecado de otra persona. Y hay veces que hasta siento en mi corazón que no es mi persona favorita. Y me he llegado a hacer la pregunta, bueno, ok, está bien. ¿Alguna vez has orado por esa persona? Y esa es la vergüenza. Esa es la vergüenza mía. La respuesta es no. Solo me molesta su pecado. Pero no me he tomado el tiempo de orar por esa persona. ¿He examinado mi corazón? Tampoco. A veces también olvido mi propia vulnerabilidad. A veces soy duro, como si yo no fuera, como si yo no tuviera las mismas debilidades que esa persona. ¿O estoy listo para escuchar? ¿Busco restauración o alivio personal? ¿Cuál es mi motivación? Es decir, simplemente quiero desahogarme con esa persona de que su pecado me molesta, o quiero que esa persona esté bien, quiero que esa persona sea restaurada, quiero que su corazón sane. Hermanos, restaurar no es ganar la conversación, es tratar de mostrarle a la persona que esté equivocada. Y si no está equivocada, entonces tratar de entender qué es lo que está pasando. Como cierre de la clase, hermanos, restaurar humildemente es una de las expresiones más claras de lo que es vivir el Evangelio. Porque refleja a un Cristo que confronta el pecado sin aplastar al pecador, que dice la verdad sin dejar de amar. Este paso, hermanos, es imposible sin gracia, es imposible sin el Espíritu Santo. Pero cuando se practica correctamente, abre la puerta a una reconciliación profunda y duradera. Porque vas a tener a un hermano que diga, este hermano me restauró, el Señor me restauró a través de ese hermano. El Señor me rescató de mi mal camino a través de ese hermano, de esa hermana. En lugar de decir, este hermano me increpó, este hermano me juzgó tan fuerte y me sentí tan mal. Hermanos, en la próxima clase, penúltima, aprenderemos cuándo y cómo involucrar a otros en la resolución de conflictos. Muchas veces no basta uno a uno. ¿Y por qué la iglesia no es un obstáculo, sino un regalo de Dios para la paz? Oremos, hermanos. Señor,
venimos a ti pidiéndote que nos des un corazón manso y humilde como el de Cristo. Líbranos del orgullo que condena, del amor y del temor que calla, Señor. Enséñanos a restaurar en amor, verdad y paciencia, para que nuestras relaciones reflejen tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos pacificadores en la restauración. En el nombre de tu Hijo Cristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.